En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo de buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Hoy estamos a día jueves, ya. 14. Día jueves 14. Y hoy va a entrar Josué a la tierra prometida. Creo yo, me imagino. Vamos a ver qué nos enseña el Evangelio del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre en el pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentina. Un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre, Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole ella que por fin intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. No sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y proclamarte indirectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que se ha plantado dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos de mi corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos por la propiedad tuya. Amén, amén y amén. Ten misericordia, Señora mía, de todos aquellos emigrantes, Señor, que son perseguidos, que tienen miedo porque no conocen a Dios. Cuídalos, protégelos y bendícelos y no permitas que haya más familias separadas. Que no se aparte tu presencia, tus ojos de ellos. Te lo pedimos por tu Santo Hijo Jesús, que así sea. Evangelio del día hoy jueves. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Primera lectura del libro de Josué 3, del 7 al 10 y del 11 al 17. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza: cuando lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió: así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar por el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar de Arabá, el mar de Sal, quedó cortado del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 113, del 1 al 6. Aleluya. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciante, Judá fue santuario de Israel, fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 18,
21 en adelante. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que le vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, agarrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú lo rogaste. Tú debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. El Señor, indagado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judá, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y dice el Salmo responsorial: aleluya. Aleluya. Al significa Yahweh, ¿no? Al significa alabanzas, y Yahweh, alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Por eso cuando los testigos de Jehová dicen que Jehová es el nombre, o lo que se usa no puede, pues no funciona, ¿por qué? Entonces sería al-Ajie, ¿no? No, entonces ya significa Dios. Por eso está el Mesías, María, Isaías, todos son de Dios, todo es. Por eso esta palabra es muy importante, alabanzas a Dios. ¿Y por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Cuál es el Salmo? 113. 113. Hay 5 salmos que se leen desde el 113 hasta el 118. Son 5 salmos que se usan en el Jalel, que le llaman en la iglesia judía. Y estos salmos son salmos que se usan por lo regular en la Pascua o en el Seder, el Seder o el Order, como le llaman ellos, es un día antes de la Pascua. Es lo que Jesús hizo en el cenáculo, partió el pan. Bueno, pues Jesús cantó este salmo, porque es el segundo salmo que se canta, son 5 salmos que se cantan, y los salmos iban cantando, por eso iban cantando cuando salieron del cenáculo a Getsemaní, estos salmos. ¿Y de qué hablan estos salmos? Pues del poder de Dios, ¿no? El poder de Dios. Todas las proezas que hizo. Y ¿cuál será la enseñanza que Dios nos enseña en el Salmo? Pues primeramente, poner en práctica o en conciencia de uno lo poderoso que ha sido Dios en tu vida o en la vida de los dos. Los dos están pasando por una situación completamente muy dura y muy difícil, que no se les ¿cómo se le dice la frase? Pues no se les ofrece a alguien, ¿cómo? No se le desea a nadie. No se le desea a nadie, porque es una lucha muy fuerte la que están teniendo ustedes, pero es importante, ¿por qué? Porque es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. El día de mañana que Dios permita a ustedes salgan triunfantes de todo lo que estén pasando, pues ustedes recordarán ese Salmo 114, cantar las hazañas que Dios ha hecho
en mi vida. Y no se necesita solamente cantarlas, tenemos que enseñar a la gente el poder que Dios tiene. ¿Para qué? Para rectificar, para salvar, para purificar nuestras almas. Habla de todo lo que hizo con el pueblo judío. ¿Qué más este salmo nos puede enseñar? Pues que las guerras no se ganan ni con armas ni con trancazos. Las guerras las gana Dios. ¿Cómo es que Dios gana las guerras? Vayamos al libro de Josué y vamos a ver cómo Dios gana las guerras. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Josué significa Jesús. Josué representa a Jesús. Jesús va a engrandecer a Dios y Dios a Jesús, y Jesús va a engrandecer a su Padre. Jesús el Padre Celestial va a mostrar que Jesús está con Dios y que Dios está en Él, y no solamente con Él. Si tú crees verdaderamente y obedeces a los mandamientos de Dios, pues Dios está contigo y Dios también los va a engrandecer en esta pelea. Lo que le decía yo a ella, se trata de poner la confianza plena en Dios. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en ustedes y se engrandezca. La situación que estés pasando, el dolor que estés pasando, la tristeza que estés pasando, pon en práctica lo que estás aprendiendo para que Dios pueda habitar en ti y Dios te engrandezca a ti. ¿Y cómo te engrandece? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza: en cuando lleguéis a tocar el agua de la orilla de Jordán, deteneos en el Jordán. Ok, primeramente Dios va a hablar y queremos que Dios nos engrandezca, que Dios nos sane, que Dios nos cuide, nos proteja y que nos dé paz en el tiempo de la tormenta. Escuchar a Dios, escucha lo que te voy a decir, haz lo que vas a ver. Y no solamente escuchar, también obedecer. Josué va a obedecer. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. José dijo a los hijos de Israel: acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y él obedeció. Le va a enseñar a su pueblo, a su familia. Nosotros también tenemos que enseñar lo que aprendemos día a día a nuestra familia. ¿Por qué? Porque la bendición no solamente va a ser para ustedes, la bendición es para todos, en toda nuestra casa. ¿Y cómo la obtenemos más rápido? Enseñando y educando a nuestros hijos el temor de Dios. Y eso le agrada a Dios y Dios se manifiesta en ti y manifiesta su poder sobre él. ¿Cuál fue lo que Dios pidió? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y añadió: así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Ponemos pausa. ¿Qué es lo que Dios nos va a enseñar? Le está enseñando al pueblo judío lo que tiene que hacer y que ya pasó con el pueblo judío. Pero es una enseñanza para la iglesia nueva, la iglesia católica, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que tarde o temprano se unificará con la iglesia católica, la judía y la católica. ¿Qué enseña? Los portadores del arca de la alianza. Arca de la alianza quiere decir que en aquel tiempo había una alianza. ¿Y cuál era la alianza? Lo que venía dentro, el maná, la palabra de Dios y el poder de Dios, que representan ¿a quién? A Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces el arca de la alianza, ya lo hemos dicho muchas veces, es nuestra Santísima Virgen María. Ella es la nueva arca de la alianza. Josué la vio en el capítulo 11, en el último versículo, dice: y había truenos, relámpagos, rayos, y vi cómo el cielo se abría y en el trono estaba la nueva arca de la alianza. Y después en el capítulo 12 dice: y vi aparecer una gran señal, una mujer vestida del sol, bajo sus pies la luna, una corona de 2 estrellas en su frente, está encinta y gime de dolor, porque le ha llegado el tiempo de dar a luz. Y es aquí los portadores de María. ¿Quiénes son los portadores de María? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque allá en la Santa Cruz Jesús le dijo, mirando a su madre y al discípulo que más amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
hijo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo, dice la palabra de Dios, la tomó y se la llevó para su casa. La casa en la Biblia es iglesia, el sacerdote se la lleva a su casa, son los portadores de María y la llevan. Por eso en todas las iglesias católicas debe estar nuestra Santísima Madre. Ella es la arca de la alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? El cuerpo y sangre de Cristo, la Eucaristía. ¿Y quién lo porta? Solamente los sacerdotes. Entonces, ¿qué te enseña? Que la presencia de Cristo está en los sacerdotes, en la túnica de los sacerdotes, en María Virgen y en la Santa Eucaristía y los sacramentos. Y esto es muy comprobadísimo. Si tú acercas si viene un sacerdote y está un poseído y le acerca con la pura contacto de la túnica, esa cosa tiembla. ¿Por qué? Porque siente a Cristo presente, ve a Jesús en el sacerdote. Por eso la gloria de Dios está cerca de nosotros, pero a veces nosotros la ignorancia nos hace despreciarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer para entrar, o qué necesitamos hacer para entrar a esa tierra prometida? Aparte de tomar a María y recibir a María y obedecer a los sacerdotes. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedó cortado del todo. Palabra de Dios. El sacerdote tiene el poder de hacer y deshacer, es un poder que Dios le dio. Dice la palabra de Dios que solamente con tocar el agua con sus benditos pies, bienaventurados aquellos pies del que traen las buenas nuevas, tocó, se bendijo todo ese lugar, toda esa agua se purificó, el bautismo, las aguas que nos limpian y nos purifican. El sacerdote está ahí, pero los que van a entrar es el pueblo. Ellos son los que van a abrir el camino para que tú, para que yo y para que ella y para que todos nosotros podamos entrar y ser bautizados y entrar a formar parte del nuevo reino, de la nueva tierra prometida. Dice la palabra de Dios, si tú vas ahí a Jerusalén y te bañas en el río Jordán, pues es gran parte agua salada, no es agua, sí es agua, tú la ves bajar por el mar de la Galilea, es agua dulce. Y cuando llega al mar de la Galilea, que solamente es una cuenca, es un lago, pues da vida, hay muchos pescados, demasiados pescados. Y el agua de la Galilea, pues también como agradecimiento, dice un mito ahí en Judea, pues también deja correr el agua, ¿para qué? Para que vaya a dar vida, ¿a dónde? Más allá, y llega al mar muerto. Pero ahí en el mar muerto, ya no sé, ese mar muerto pues está muerto, no hay vida, el agua se pierde ahí. Dos enseñanzas. Si tenemos las bendiciones de Dios con nosotros, pues recibámoslas, seamos bendecidos con Dios y pasemos las bendiciones también. Si no tenemos las bendiciones con Dios, pues estamos muertos y eso no es muy bueno, el alabar a Dios y bendecir a Dios. Entonces los sacerdotes son los que van a abrir el camino. ¿De qué otra manera Dios va a ganar la guerra? Por medio de los sacerdotes, por medio del arca de la alianza y también por medio de, habla el Evangelio, mira lo que nos va a enseñar, por medio de qué ganamos la guerra al enemigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha el Evangelio del día de hoy. Habla, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Palabra de Dios. Todavía vamos a parar aquí para poder entender, porque si está larga el Evangelio. Dice, se acerca Pedro
Pero no le caía a Judas, porque sabía que Judas hacía muchas cosas en contra de nuestro Señor. Nunca le supo nada. Y ese día, mirando a Judas de reojo, le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿No? ¿7? Dijo: no, Pedro, 70 veces 7. El 7 representa para el pueblo judío y para la Iglesia Católica santidad, representa plenitud. Entonces, si yo quiero llegar a la santidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdonar a mi Señor, perdonar a aquel que me ofende. El 70 para el pueblo judío y para la Iglesia Católica representa el mundo. ¿Por qué? Porque fueron 70 naciones que salieron de Noé. Lo dice el libro de Génesis, 70 naciones. Y también significa sabiduría. ¿Por qué? Porque son 70 los ancianos en el Senedrín del pueblo judío y los 70 que aconsejaron a Moisés en aquel tiempo. Entonces, yo quiero santidad, número 7. Pues esta santidad es para el mundo entero, pero también al recibir la santidad recibo sabiduría, y al recibir sabiduría pues también llego a la perfección, llego a ser como un Cristo. ¿Y qué tengo que hacer para ser como un Cristo? Perdonar las ofensas que me han hecho. Ofendí, dice el Señor en la que nos enseñaste, ¿cómo se llama? Dice: el reino de los cielos es semejante a, en la palabra que nos enseñaste, no me acuerdo de la palabra, parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quería ajustar cuentas. Habla de 10,000 talentos, una cuenta que no pues ni en toda su vida un ser humano pudiera pagar. En pocas palabras, lo que le debemos a Dios es infinito. Nosotros merecemos el infierno, no merecemos el cielo. Mas sin embargo, en la misericordia de Dios, Él mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él entrara y ganara la pelea. ¿Cómo? Comprándonos a nosotros. Nos compró, nos purificó y nos dejó la iglesia. ¿Para qué? Para comer su cuerpo, para ser bautizados, integrarnos a su reino, y que para que por medio del sacerdote se nos fuera perdonado todos nuestros pecados. Y al ser perdonados nuestros pecados, pues ganó la pelea el Señor, y todo el pueblo gritará: aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado. Pero también la parábola terminó diciendo que no debemos hacer lo que la persona otra hizo. Si Dios nos ha perdonado y tantas ofensas que hemos hecho, pues nosotros también tenemos que voltear nuestros ojos a aquellos que nos han ofendido y también perdonarlos. ¿Por qué? Dijo el Señor: porque lo que dice el Señor que vendrá es un juicio, y aquel que perdonó se le será perdonado todos sus errores y pecados, pero aquel que guardó rencor y odio no se le perdonará. Entonces, oremos y recemos. ¿Para qué? Para que toda la santa iglesia y el pueblo de Israel pues llegue a la perfección. ¿Cómo? Llevando a cabo los sacramentos de Dios, y el día de mañana todos juntos en la unificación de la iglesia, ya sea en la iglesia milenial o allá en el cielo, cantemos de alegría: aleluya, gloria al Señor, porque nos ha vuelto a la vida. Que así sea, que Dios los bendiga y guarde, y feliz jueves.